México está acabado. Esa fue la contundente afirmación de la periodista estadounidense Mara Thompson. Justo antes de viajar a América Latina para su reportaje, le soltó a sus colegas: el mundo está siendo liderado por China. Los trenes de México son reliquias del pasado. Sin embargo, pocos días después, parada en el andén de una estación en la Ciudad de México, pronunció palabras que ni ella misma podía creer: esto está a años luz por delante de China. ¿Qué fue lo que sucedió? En Beijing, lo que vio fue un ruido ensordecedor que daban ganas de taparse los oídos, una estación sin orden, vagones antihigiénicos y abarrotados. Y en México, lo que encontró fue una puntualidad que no fallaba ni por un segundo, vagones envueltos en una atmósfera de paz, sobre todo, una cultura donde todos se cuidan mutuamente, ese México al que había menospreciado. Sin embargo, sus valores se derrumbaron en el instante en que vislumbró el volcán Popocatépetl. Al final, se dio cuenta de qué es lo que define a una verdadera nación avanzada. ¿Es la escala? ¿Es la seguridad? ¿Es el orgullo nacional? ¿O es la riqueza en la vida de las personas? El artículo que ella escribió al final de su viaje estremeció a lectores de todo el mundo. Y tú también, si ves esta historia hasta el final, es posible que cambie el significado de la palabra progreso dentro de ti. Antes de que comience la historia principal, por favor suscríbete al canal y dale al botón de me gusta. De esta manera, se mostrarán automáticamente videos adecuados para ti en el futuro. Por favor, apóyanos con un súper gracias. También hemos puesto enlaces a videos recomendados en la descripción, así que por favor échales un vistazo. México es un país estancado. Quien creía esto ciegamente y sin dudarlo era Mara Thompson, una escritora que trabajaba para un periódico de Nueva York. A finales de sus 20s y con una carrera en ascenso, su siguiente tema eran los trenes de alta velocidad. Cuando se celebró la reunión de planificación en el departamento editorial, no dudó en mencionar el nombre de China. Ahora mismo, quien avanza más rápido y a mayor escala en el mundo es China con sus trenes de alta velocidad. El tren Fuxing, que conecta Beijing y Shanghái, presume una velocidad cercana a los 400 km por hora, construyendo la red ferroviaria más grande del mundo. Es el símbolo del futuro. Ante su exposición llena de confianza, el editor en jefe le preguntó con voz pausada: ¿y cómo ves el sistema ferroviario de México? Mira se encogió de hombros ligeramente. Claro, históricamente tiene valor. Pero ahora no es más que una herencia del pasado. Comparado con China, no tiene ni la escala ni la velocidad para competir. Honestamente, creo que no tiene sentido compararlos. El aire en la sala se quedó en silencio por un instante. Sus colegas sonrieron con amargura, y alguien dijo en tono de broma: no juzgues antes de tiempo. Pero el corazón de Mira no vaciló. En su cabeza, ya estaba redactado hasta el párrafo inicial de su artículo. El tren de alta velocidad de China es el futuro, el tren de México es el pasado. Esa era la estructura que planeaba dibujar. El editor en jefe le recalcó al final: juzga después de experimentarlo en el lugar. Un artículo no se escribe con prejuicios, sino con los hechos que ves con tus propios ojos. Aunque Mira sintió, en el fondo de su corazón pensaba: de todos modos, aunque vaya a México, no habrá nada que me sorprenda. Escribiré un artículo que demuestre el poder abrumador de China en 10 minutos. Ella aún no sabía que ese prejuicio sería la base de un gran cambio posterior. El día de su partida, después de registrarse en el aeropuerto de Nueva York, Mira caminaba por la terminal acristalada con el corazón acelerado. Su destino era Beijing, y luego la Ciudad de México. El viaje de reportaje duraría 2 semanas y era el primer paso de un gran proyecto para comparar los ferrocarriles. Abrió su agenda y confirmó la estructura de su futuro artículo. Capítulo 1. La experiencia en la estación de Beijing. Capítulo 2. El impacto de la velocidad del Fuxing. Capítulo 3. Mencionar brevemente el tren de México y concluir que China es el futuro. El plan parecía perfecto. Al subir al avión y abrocharse el cinturón de seguridad, vio por la ventana cómo los rascacielos se alejaban. Mientras veía cómo la ciudad de Nueva York se hacía pequeña, murmuró de nuevo en su corazón: México es inferior. El protagonista del artículo solo necesita ser China.
Pero ese pensamiento se derrumbaría con estrépito a medida que avanzaba el viaje. La escena que vería en Beijing, la cultura que tocaría en México, la figura de la gente, y el deslizamiento del tren a través de la tranquilidad, todo eso sacudiría sus valores. En ese momento, Mira ni siquiera podía imaginar tal futuro. El vuelo fue largo. Ni viendo películas ni leyendo libros lograba calmarse. Mirando el azul del Océano Pacífico por la ventana, sintió una pequeña ansiedad. ¿Y si México resulta ser inesperadamente bueno? Pero inmediatamente sacudió la cabeza. Eso no podía ser. Los prejuicios a veces endurecen el corazón de las personas. Para Mira, este viaje no era más que un escenario para probar la superioridad de China. Pero al mismo tiempo, las palabras del editor en jefe permanecían en un rincón de su mente. Juzga después de experimentarlo. Esa frase se convertiría en la llave que luego abriría su corazón. No tenía un boleto directo a la Ciudad de México, sino primero a Beijing. China era el centro del reportaje. México era solo un complemento. Mientras hacía esos planes, cayó dormida. Fuera de la ventana se extendía un mar de nubes y el sol comenzaba a salir rojo. Esa noche tuvo un sueño. Un tren largo atravesaba la ciudad, corriendo como una cinta de luz. La gente vitoreaba, la enorme estación estaba desbordada de gente, y ella, como reportera, preparaba su cámara para documentar la escena. Pero en el sueño, el tren se detuvo de repente, el murmullo se convirtió en gritos de enojo, y finalmente la luz se apagó silenciosamente. Se despertó sintiendo una extraña inquietud en el pecho. El comienzo del reportaje era China, pero tal vez la verdadera historia estaba escondida en otro lugar. Ese presentimiento cruzó su mente por un instante. Pero al momento siguiente se dijo a sí misma, no, estoy pensando demasiado. Todavía en la madrugada antes de que amaneciera, el taxi que llevaba a Mira corría por las grandes avenidas de Beijing. El paisaje urbano fuera de la ventana parecía dormir, pero de alguna manera no tenía calma. Los enormes edificios estaban envueltos en una neblina tipo smog, y a lo largo de la carretera se alzaban grúas de construcción. Nueva York también tiene ajetreo. Pero lo que flotaba en esta ciudad no era tanto futuro, sino el olor de un poder enorme expandiéndose a la fuerza. Es como si la ciudad misma tuviera la respiración agitada, escribió Mira en sus notas. Pronto, el taxi se detuvo frente a la estación sur de Beijing. Al ver la escena, contuvo el aliento involuntariamente. Allí se extendía una terminal inmensa como un aeropuerto, y el edificio de vidrio brillaba reflejando el amanecer. El suelo parecía continuar infinitamente, se sentía más como una ciudad que como una estación. ¿Esta es la puerta de entrada de China? Fuera de la estación, una ola de personas ya estaba empujando. Familias arrastrando grandes maletas, hombres de negocios apresurados, grupos de estudiantes, personas de todas las razas y edades se aglomeraban, alzando la voz y moviéndose en filas. Ella estaba abrumada por la escala, pero sentía una pequeña repulsión en su corazón. Había un bullicio constante, y un calor humano basado más en la fuerza que en el orden dominaba el lugar. Recoger el boleto fue una odisea. Las máquinas automáticas solo estaban en chino y era difícil entender cómo cambiar a inglés. Incluso formándose en la ventanilla, el personal apenas entendía inglés y no tuvo más remedio que explicar desesperadamente con gestos. En un aeropuerto de Nueva York no tendría problemas con el idioma. Pero aquí, un extranjero no tenía más opción que ser tragado por la corriente gigante. Esta es la figura de la nación ferroviaria líder del mundo. Con dudas en un rincón de su mente, se dirigió al andén del Fuxing. Al pararse en la plataforma, el cuerpo plateado del tren reposaba frente a ella. El Fuxing, símbolo del tren de alta velocidad del que China se enorgullece. Su figura era ciertamente futurista e imponente, y los largos vagones parecían continuar hasta el infinito. Los pasajeros alrededor también preparaban sus teléfonos inteligentes al unísono, tomando fotos de esa majestuosidad. Finalmente es el momento. Su corazón latía fuerte. Como reportera, debía capturar este instante. Preparó su cámara y tomó varias fotos del enorme cuerpo del tren. Sonó la campana de salida y las puertas se cerraron. El tren comenzó a moverse lentamente, y al siguiente instante aceleró como una flecha soltada.
El paisaje se alejó en un abrir y cerrar de ojos, y los edificios desaparecieron hacia atrás rápidamente. Mira se hundió en el asiento y dejó escapar una voz de asombro. Rápido. Es realmente rápido. Una velocidad que no se puede experimentar en los trenes de Estados Unidos. Una sensación de alta velocidad comparable al despegue de un avión. Sin embargo, había poca vibración y el asiento sostenía firmemente el cuerpo. No pudo reprimir la emoción y escribió en letras grandes en su nota: la tecnología de China es el futuro mismo. Pero ese entusiasmo no duró ni una hora. Poco a poco, el ruido de alrededor comenzó a molestarle. En el vagón, muchos pasajeros hablaban fuerte por teléfono, ponían música en altavoces y se reían a carcajadas con sus amigos. Todos priorizaban su propio espacio y no se veía que les importaran los demás. Mira quiso taparse los oídos varias veces. Esto es trabajo, así que puedo aguantarlo, pero si estuviera viajando por turismo, pensó. En ese instante, el tren se detuvo repentinamente. Sin anunciar la razón, después de unos minutos volvió a moverse, solo para repetir frenadas y paradas bruscas. La llegada, que debía ser puntual, comenzó a retrasarse gradualmente. Además, cuando fue al baño, la decepción se extendió. El suelo estaba mojado, había papel tirado y apenas había rastros de limpieza. El cubículo estrecho era sofocante y ella salió de inmediato. ¿Este es el tren en el que el país ha puesto su prestigio? El entusiasmo de hace un momento se enfrió y la duda se extendió en el fondo de su pecho. Aún así, se animó a sí misma. La velocidad es el símbolo de la modernidad. Un poco de inconveniencia es inevitable, se dijo mirando por la ventana. Pero en algún lugar de su corazón sentía que la velocidad por sí sola no era suficiente. En el vagón del Fuxin, experimentó dos realidades simultáneamente: la velocidad tecnológica abrumadora y los modales de la gente y los detalles operativos que no la alcanzaban. Esa brecha saltó a sus ojos ineludiblemente, como una grieta en un espacio gigante. ¿Qué es el verdadero progreso? Con esa pequeña pregunta grabada en su pecho, bajó del tren. El siguiente destino era México, pero en ese momento su mente todavía estaba llena con el artículo protagonizado por China. México es solo por si acaso, estaba convencida de eso. Sin embargo, esta experiencia en Beijing se convertiría en el preludio, sería el material de comparación que sacudiría decisivamente el corazón de Mira cuando tocara el tren de México. Y ella no sabía que la escena que le esperaba en la Ciudad de México anularía sus valores desde la raíz. En el momento en que aterrizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Mira fue asaltada por una sensación extraña. Era completamente diferente al caos y frenesí de su llegada a Beijing. El vestíbulo del aeropuerto era luminoso, limpio y flotaba un aire extrañamente tranquilo y cálido. Los letreros tenían indicaciones claras en inglés y el personal le enseñaba el camino con una sonrisa amable y genuina. Inmigración avanzó con orden y pudo pasar con un tiempo de espera mínimo. La experiencia de haber estado formada durante decenas de minutos en Beijing se sentía como si hubiera sido ayer. Es solo el aeropuerto, ¿cómo puede ser tan diferente?, murmuró en su corazón, pero se puso un freno a sí misma. Que la estación sea bonita no significa que el tren en sí tenga valor. No es comparable. Se dijo eso matando sus expectativas. Pero al subir al transporte hacia la estación central, ese pensamiento comenzó a tambalearse aún más. El interior era tranquilo y la gente alrededor se concentraba en la lectura o en sus teléfonos inteligentes. Nadie hablaba a gritos. A través de la ventana se extendía un paisaje urbano vibrante pero organizado, y tanto las carreteras como los trenes se movían con un orden sorprendente. Es como si hubiera venido a otro mundo, sintió, pero todavía se mantenía obstinada. Pero lo importante es el tren de alta velocidad. Es imposible que los ferrocarriles de México superen a China. Y finalmente llegó a la gran estación central. En el instante en que puso un pie dentro de la terminal, se detuvo. ¿Qué es esto? Lo que se extendía allí era una escena que superaba su imaginación. Un exterior con arquitectura colonial histórica, pero un interior que era un espacio moderno y pulido. No había ni un solo papel en el suelo y una luz suave caía desde el techo alto. Había mucha gente yendo y viniendo,
pero era sorprendentemente tranquilo y no había ninguna atmósfera de caos. El caos y el ruido de la estación de Beijing vinieron a su mente. Ese lugar donde la gente empujaba, los gritos resonaban y los extranjeros no tenían más opción que perderse. La diferencia con esta estación era demasiado impactante. Ella abrió su libreta involuntariamente y escribió, siendo ambos países en desarrollo o emergentes, ¿por qué son tan contrastantes? El siguiente desafío fue la compra del boleto. Ella no fue al mostrador de información a propósito, sino que fue directo a la máquina expendedora, pues la experiencia de haber sufrido en China seguía en su cabeza. Al tocar la pantalla, aparecieron inmediatamente las opciones de idioma. Al presionar English, toda la pantalla cambió en un instante. Ingresó el destino, eligió el asiento e insertó la tarjeta de crédito. Apenas unos minutos después, tenía en su mano un boleto de tren impecable. ¿Solo esto? En China se formó en la ventanilla, trató de comunicarse con gestos desesperadamente y tardó más de 30 minutos en obtener finalmente el boleto. Aquí fueron unos minutos. Y no hubo ningún elemento de confusión. Ella contuvo el aliento por la sorpresa, pero fingió calma de inmediato. Simplemente tuve suerte y fue fluido. Se dijo a sí misma. Pero en el fondo de su pecho no podía reprimir una emoción que empezaba a crecer. Además, cuando miró el baño de la estación, su sentido común fue anulado una vez más. En la entrada había música ambiental suave y un aroma a limpieza. Al entrar, los cubículos estaban limpios hasta el último rincón. Había un área de tocador con grandes espejos y buena iluminación. ¿Esto es realmente un baño público? Miró alrededor incrédula. Recordó el baño estrecho y sucio que experimentó en la estación de China. En ese momento solo quería salir rápido. Pero ahora, incluso pensaba que quería quedarse más tiempo. A medida que las pequeñas sorpresas se acumulaban, algo en el fondo de su corazón comenzaba a derretirse poco a poco. En el recinto de la estación había tiendas alineadas. Lo que saltó a sus ojos fue la comida para llevar. Cajas de almuerzo coloridas, o loncheras gourmet, estaban alineadas ordenadamente en los estantes, con carne, pescado, tamales y verduras empacados con un equilibrio perfecto. Los colores eran como joyas y sintió ganas de tomar una foto. Al mirar dentro de uno, vio platillos servidos con delicadeza y apretados en la caja. Era completamente diferente a la comida insípida que vio en el tren de China. Aquí había una cultura culinaria para disfrutar el viaje. Los mexicanos convierten incluso el traslado en un placer, admiró desde el fondo de su corazón, pero aún fingía calma. Pero no sé cómo sabrá. Se dijo reprimiendo la expectativa. Pero las expresiones alegres de la gente comprando su comida sacudían su corazón. Mientras caminaba por la estación, sentía una extraña paz. En la estación de Beijing había una fatiga como de ser tragada por una ola humana. Pero aquí, aunque había tanta gente yendo y viniendo, extrañamente podía caminar con calma. Porque el flujo de personas se movía con orden. Quizás solo la estación es bonita. Pero algo es diferente. Como para sacudirse la pequeña duda que brotaba en su pecho, se dijo a sí misma, es imposible que el tren de México supere a China. Lo importante viene ahora. Pero al mismo tiempo, en algún lugar de su corazón pensaba, quizás tengo demasiados prejuicios. Ese susurro no desaparecía por mucho que ella intentara borrarlo. Al poner un pie en las escaleras que llevaban a la plataforma, escuchó un anuncio a lo lejos que informaba la llegada del tren. La voz era calmada y transmitía las palabras mínimas necesarias. El anuncio a todo volumen que rompió sus oídos en la estación de Beijing vino a su mente. Con cada paso, los latidos de su corazón aumentaban. Al momento siguiente, vería una escena que anularía aún más su sentido común. Al subir las escaleras hacia la plataforma, se extendía una escena sorprendente. En el andén del Tren Maya o Tren México, innumerables pasajeros hacían fila. Pero esa fila se extendía ordenadamente y nadie intentaba meterse. La gente esperaba su turno tranquila y serenamente. Es mentira, ¿verdad? El caos de la estación sur de Beijing revivió en su mente. En ese momento, la gente empujaba a gritos, la fila se rompía y todos se atropellaban por ser los primeros.
El personal gritaba enojado y, sin traducción, los extranjeros estaban perdidos. Pero aquí era exactamente lo contrario. A pesar de haber tanta gente, el aire estaba lleno de calma. Mira tomó notas involuntariamente. Aunque hay tanta gente, ¿por qué se mueven tan silenciosamente? Su mirada se detuvo en una familia. En el momento en que un niño pequeño casi se sale de la fila, la madre le puso suavemente la mano en el hombro y le habló en voz baja. El niño regresó obedientemente a la fila y tomó la mano de su padre en silencio. Ese gesto era natural. Nadie se sentía incómodo. La gente alrededor también tenía expresiones amables. Esto no es estar atado por reglas. Es la cultura misma. Sintió que se le ponía la piel de gallina. Pronto sonó el anuncio en el andén. No era un volumen ensordecedor como en Beijing. Transmitía solo la información necesaria con una voz suave y cálida. Eso, por el contrario, disolvía la tensión y daba una sensación de seguridad. Mira estaba respirando profundamente sin darse cuenta. Su cuerpo reaccionaba naturalmente a esta tranquilidad que flotaba en un espacio público como una estación. En ese momento, un sonido bajo resonó desde lejos. Un sonido de metal cortando el aire, pero extrañamente no era molesto. Hacia donde la gente dirigía su mirada al unísono, apareció un cuerpo que fluía elegantemente, quizás con colores vibrantes alusivos a un jaguar o un águila. El tren de alta velocidad. Su figura acercándose deslizándose al andén parecía la de un gran ser vivo. El vagón delantero con forma aerodinámica reflejaba la luz y se detuvo en su posición exacta sin ruido. Fue un evento de solo unos segundos, pero ante sus ojos, el tiempo pareció fluir lentamente. Hermoso. Lo dijo en voz alta sin querer. En su cabeza apareció la figura del Fuxing que vio en China. Ciertamente, el tren chino también era gigante y presumía velocidad. Pero este tren mexicano tenía algo más. Aunque no era llamativo, emanaba una fuerza tranquila que robaba el corazón de quien lo miraba. Las puertas se abrieron y la gente comenzó a subir ordenadamente. La fila no se rompió y se movía fluyendo naturalmente. Mira también se unió a esa fila. La gente delante y detrás no empujaba y guardaba su turno. Ella sintió una extraña tranquilidad en el fondo de su pecho. ¿Por qué puedo sentirme tan segura en un país desconocido? En China dominaba la ansiedad. Comprar un boleto era una lucha, y al formarse en la fila los empujones eran constantes, siempre tenía que estar a la defensiva. Pero aquí es diferente. Todos confían en los demás y mantienen el orden. Eso era tan natural como el aire. Justo antes de subir, miró hacia atrás. Porque se dio cuenta de nuevo de la limpieza del andén. No había ni un papel en el suelo y las baldosas brillaban reflejando la luz. El personal observaba la fila y saludaba a los pasajeros con una leve inclinación de cabeza o una mano en el corazón. Esto no es solo un ferrocarril. Estoy experimentando la cultura misma. Esas palabras surgieron en su mente. Al poner un pie dentro del vagón, se sorprendió aún más. Lo primero que vio fue la amplitud de los asientos. Había espacio para las piernas y no se sentía apretado ni poniendo equipaje. El asiento era suave y el ángulo del respaldo se podía ajustar libremente. El techo era alto y las ventanas grandes, dejando entrar la luz exterior suavemente. Parece la clase ejecutiva de un avión. Murmuró involuntariamente. Pero este no era un asiento especial. Era la clase turista y tenía esta comodidad. Incrédula, revisó varias veces el número de asiento. Al mirar alrededor, la gente estaba sentada tranquilamente. Gente leyendo libros, abriendo computadoras, mirando por la ventana, nadie alzaba la voz ni hablaba por teléfono ruidosamente. Una tranquilidad y calidez extraña se extendía por el vagón. ¿Esto es realmente transporte público? Se preguntó a sí misma como dudando. Pero la realidad estaba ante sus ojos. Aquí no había ruido ni caos. Solo reinaban la paz y el orden. Pronto las puertas se cerraron y llegó la hora de salida. El tren comenzó a moverse deslizándose. La aceleración fue sorprendentemente suave y no daba sensación de presión al cuerpo.
No había la pesadez que se siente al despegar en un avión, solo la velocidad aumentaba silenciosamente. Increíble. Mira recostó su espalda en el asiento y miró por la ventana. Los rascacielos de la ciudad fluían hacia atrás y pronto cambiaron a un paisaje de campo. Ese cambio era tan natural que incluso el flujo del tiempo se sentía tranquilo. La experiencia del Fuxing en Beijing revivió. Ciertamente la velocidad era abrumadora. Pero el ruido y la ansiedad la acompañaban, y no tenía margen para disfrutar el paisaje desde el corazón. Aquí había un mundo opuesto. ¿Pueden coexistir la rapidez y la tranquilidad? Abrió su cuaderno y escribió en letras grandes: el tren mexicano no presume rapidez, sino que corre rápido para proteger la tranquilidad. Esas palabras sacudían grandemente sus valores. Mira aún no quería admitirlo. No podía aceptar tan fácilmente que el tren de México superara a China. Pero en algún lugar de su corazón estaba convencida. Aquí había algo más que velocidad. Esto no es un simple medio de transporte. La experiencia misma está diseñada. Ese descubrimiento se conectaría con el tema central cuando escribiera el artículo más tarde. Y al siguiente instante, ante sus ojos se extendería una escena aún más inesperada. Cuando el tren se alejó de la ciudad y corrió por un tiempo, el paisaje de la ventana cambió gradualmente. Los edificios se alejaron, se extendieron zonas residenciales y pronto apareció un paisaje de campo lleno de vegetación, magueyes y cultivos. El tren corría silenciosa pero seguramente a alta velocidad a través de eso. Mira pegó su mejilla a la ventana y contuvo el aliento. Tan rápido y sin embargo tan sereno. Cuando subió al Fuxing en Beijing, estaba abrumada por la velocidad, pero su corazón no estaba tranquilo. El vagón ruidoso, las paradas repentinas, los baños sucios, todo eso se quedaba en un rincón de su conciencia y no tenía margen para disfrutar puramente el paisaje. Pero ahora es diferente. El interior del tren es sorprendentemente silencioso y los pasajeros alrededor leen libros o simplemente miran por la ventana. Nadie alzaba la voz. Ese silencio desató gradualmente su corazón. De repente, al dirigir su mirada alrededor, una mujer en el asiento de al lado abrió una pequeña caja de almuerzo. Al quitar la tapa, platillos vibrantes estaban alineados ordenadamente. Tamalitos, verduras cocidas, un poco de arroz a la mexicana, todo con un aroma delicioso pero no invasivo. La mujer saboreaba cada bocado y disfrutaba su comida en silencio. La comida durante el viaje es como un ritual. Mira recordó la comida que ella compró. Al abrir la caja, platillos coloridos estaban empacados como joyas. Sacó su cámara y tomó una foto involuntariamente. Se sorprendió de nuevo por la gran diferencia con la comida rápida que experimentó en China. Allí existía ciertamente una cultura de disfrutar el viaje. Después de terminar de comer, se levantó para tirar la basura pequeña. Al no saber dónde estaba el bote de basura y quedarse parada dudando, un hombre mayor sentado cerca le señaló con una sonrisa amable. «Es por allá, señorita». Ante esa frase, Mira sintió calor en el fondo de su pecho. No era una amabilidad exagerada, sino una ayuda sutil al notar que estaba en problemas. Quizás esto es la hospitalidad mexicana, la famosa calidez de su gente. Pronto, el tren aumentó su velocidad aún más. Había poca vibración y no sentía carga en el cuerpo. El paisaje fuera de la ventana cambiaba uno tras otro, y a lo lejos se veían las siluetas de las montañas. Fue en ese momento. En el fondo de su campo de visión apareció una figura gigante blanca y brillante. Aquello es. Mira perdió las palabras. Allí se alzaba majestuoso el volcán Popocatépetl con nieve en la cima. Con el cielo azul de fondo, la cima era blanca y las faldas se extendían majestuosamente. Su figura era como una pintura y emanaba una presencia casi divina. Ella preparó su cámara apresuradamente y disparó el obturador. Pero a través del visor no podía capturar completamente esa grandiosidad. Por eso intentó grabar en su corazón esa escena que veía con sus ojos. No era la única sorprendida. Muchos pasajeros en el vagón también dirigían su mirada fuera de la ventana. Pero nadie gritaba. Solo se veían pequeños suspiros o sonrisas contenidas.
La gente saboreaba la emoción en silencio dentro de sus pechos. ¿Por qué tan tranquilos? En Estados Unidos o China, alguien gritaría, volarían los sonidos de fotos y risas. Pero aquí era diferente. Los mexicanos no imponían su emoción a otros, sino que la abrazaban con importancia dentro de su corazón. Ante esa escena, Mira sintió la profundidad de la cultura. Una cultura de compartir la emoción en paz. Quizás esta también sea la fortaleza de México. Nuevas palabras fueron escritas en su agenda. En ese momento, un tripulante pasó por el pasillo. Enderezó su postura, saludó ligeramente con la mano en el corazón y siguió caminando como si nada. Ese gesto era realmente natural y no se sentía forzado. En ese instante, Mira sintió que no estaba siendo tratada como un cliente, sino como una persona importante. El servicio es, en esencia, dar seguridad a la otra persona. Aquí hacen realidad eso que es obvio, como algo natural. El tren de México no es un simple traslado. Es como un ritual que conecta a las personas. Su corazón fue sacudido grandemente. El Popocatépetl se alejaba gradualmente y el tren se dirigía de nuevo hacia otra ciudad. Pero en el corazón de Mira estaba grabada profundamente la figura de esa montaña blanca. Al principio pensé que México era inferior. Pero la escena que vi aquí no se puede obtener en ninguna parte del mundo. Su prejuicio comenzaba a derrumbarse con certeza. Mirando por la ventana, Mira murmuró silenciosamente en el fondo de su corazón. Lo que hay más allá de la velocidad es la tranquilidad y la seguridad. Y paisajes que mueven el corazón. Aquí hay lo que no pude obtener en China. Esas palabras escritas se convertirían en el mensaje central de su artículo más tarde. Pronto el tren entró en un túnel y la figura del volcán desapareció completamente. Pero esa escena permanecía en el corazón de Mira. Y al mismo tiempo brotó un pensamiento. Quiero saber más. ¿Por qué el tren de este país hace sentir tan bien a la gente? El objetivo de su reportaje era probar la superioridad de China. Pero desde que llegó a la estación hasta este momento, México ya había entrado en el centro de su corazón. Cuando el volcán se alejó y el paisaje de campo tranquilo comenzó a extenderse de nuevo, Mira tocaría el núcleo de este viaje a raíz de una pequeña acción. Habiendo terminado el almuerzo, se levantó con la caja vacía en la mano. Caminó por el pasillo para tirar la basura, pero no sabía dónde hacerlo. En Beijing, bolsas de basura estaban puestas por todos lados en el vagón y se amontonaban. Pero en este tren no se veían al mirar por el pasillo. Mientras estaba parada un poco confundida, un hombre mayor sentado cerca le habló con una sonrisa amable. El bote de basura está por allá. Al mirar la dirección que señalaba, había un contenedor de reciclaje limpio instalado en el extremo del vagón. Mira hizo una pequeña reverencia involuntariamente. Gracias. El hombre asintió ligeramente y volvió su mirada al periódico que leía. No era una amabilidad llamativa. Pero esa figura de extender la mano naturalmente solo lo necesario cuando es necesario hizo que el pecho de Mira se calentara. Esto podría ser la verdadera hospitalidad. Al regresar al asiento, esta vez una tripulante caminaba silenciosamente por el pasillo. Vestida con un uniforme impecable, con buena postura, verificaba casualmente el estado de cada pasajero. Cuando pasó cerca de Mira, sus ojos fueron robados por un pequeño gesto. Se inclinó ligeramente y sonrió con calidez. Fue solo un instante. No es que le hablaran, ni que la trataran especialmente. Pero ciertamente sintió que contenía el sentimiento de te veo. Eres importante. ¿Así que esto es el servicio? La figura del personal que vio en Beijing cruzó por su mente. Gritando fuerte, desesperados por controlar el flujo de personas, haciendo todo lo posible para reprimir el caos. Allí había orden, pero no había la calidez de acercarse al individuo. Pero el personal de México es diferente. Ya en seguridad solo con una sonrisa y un saludo sin alzar la voz. Mira fue conmovida fuertemente. Después de eso, continuaron las pequeñas atenciones. Mientras caminaba por el pasillo, sonó un anuncio en el vagón. Pero no era el volumen que perforaba los oídos como en Beijing, sino una voz suave transmitiendo solo la información mínima necesaria.
La guía en inglés también sonaba al mismo tiempo, fácil de entender para viajeros extranjeros. Discreto pero atento. Ella escribió en su nota: más que información impuesta con voz fuerte, es seguridad entregada cuidadosamente con voz baja. Fue el momento en que entendió esa diferencia con su cuerpo. Además, una vendedora vino empujando un carrito. Preguntaba gusta algo, con una sonrisa, atendiendo cortésmente solo a quienes lo necesitaban. A los pasajeros que no compraban, no les insistía y pasaba silenciosamente. Mira se sorprendió de nuevo por esa naturalidad. Siendo un negocio, no había imposición de negocio. Es como si existieran para la comodidad, no para el beneficio. Admiró desde el fondo de su corazón. De repente devolvió la mirada fuera de la ventana y continuaban las montañas verdes. Un paisaje tranquilo y un vagón tranquilo. Allí solo hay seguridad y paz. Mira había relajado los hombros y respiraba profundamente sin darse cuenta. Subestimé a México. Decidí que era inferior. Se dio cuenta de que su prejuicio se derrumbaba poco a poco. El reportaje en China fue ciertamente grandioso y lleno del impacto de la velocidad. Sin embargo, carecía de la comodidad de pensar en las personas. El tren mexicano tenía eso. Un aire que tranquiliza a la gente y la hace sonreír naturalmente. El poder de mover el corazón de las personas no con extravagancia, sino con tranquilidad y consideración. Ella escribió en grande en su nota: calidez humana. Pronto, cuando la tripulante que empujaba el carrito regresó, Mira se armó de valor y le habló. La mujer parpadeó sorprendida, y luego sonrió suavemente. Estar atento sin molestar, ese es nuestro lema. Ante esa frase, el pecho de Mira fue golpeado. Estar atento sin molestar. Eso era el aire mismo que ella había seguido sintiendo en este viaje. No eran gestos exagerados ni ventas agresivas. Solo extender la mano lo necesario en el instante en que la otra persona lo necesita. Esto es hospitalidad. Ella pronunció esas palabras en silencio. Las montañas fuera de la ventana eran iluminadas por el sol del atardecer y se teñían de naranja. El vagón seguía tranquilo y la gente disfrutaba de su propio tiempo. En ese espacio, el corazón de Mira estaba cambiando con certeza. No es solo la velocidad. La tranquilidad y la consideración hacen que las personas estén verdaderamente cómodas. Esta convicción que brotó dentro de ella se conectaría pronto con la conclusión de una gran historia. El tren se dirigía silenciosa pero seguramente a su destino. Fuera de la ventana se acercaba el anochecer y el verde del campo comenzaba a teñirse de rojo. Las casas y campos alineados regularmente marcaban un ritmo tranquilo, como si tocaran una melodía llamada vida cotidiana. Mira se preguntaba a sí misma en el fondo de su corazón mientras miraba ese paisaje. ¿Qué es el progreso? Lo que ella creía antes de salir de Nueva York era una ecuación clara. Progreso igual a velocidad x escala. Lo gigante y rápido es lo que simboliza el futuro. Por eso creía que el tren de alta velocidad de China era el que lideraba el mundo. Pero ahora, habiendo subido al tren desde la Ciudad de México y tocado la tranquilidad y hospitalidad del vagón, esa ecuación se estaba derrumbando ante sus ojos. Mira sacó su cuaderno de nuevo y apiló palabras como si corriera. China, velocidad, grandiosidad, escala abrumadora. México, tranquilidad, precisión, comodidad. Después de escribir eso, detuvo la pluma por un momento. Una nota que solo alineaba las diferencias entre dos países. Pero cuanto más la miraba, más surgía una fuerte sensación de incongruencia en el fondo de su pecho. ¿Cuál es el que está realmente avanzado? La emoción que sintió en Beijing fue ciertamente intensa. Pero al mismo tiempo, el ruido y la ansiedad, los retrasos y la falta de limpieza desgastaron su corazón. La velocidad sorprende a la gente, pero no necesariamente da seguridad. Por otro lado, el tren de México no tiene extravagancia. Pero allí había la certeza de que la seguridad es algo natural. La salida es a tiempo, el vagón está limpio y se protege el silencio. La sonrisa del personal suavizaba el corazón, y la consideración discreta entre los pasajeros hacía cómodo todo el espacio. El verdadero progreso no es competir en velocidad. Es como mueves el corazón de las personas.
Ella escribió eso en su nota y exhaló profundamente. El tren seguía acelerando deslizándose. Pero esa aceleración no presionaba el cuerpo. Más bien, había una sensación de aligerar el corazón. Mira cerró los ojos y sintió sus latidos. Estoy calmada. Aunque corremos tan rápido. Pensaba que la velocidad y la tranquilidad eran cosas opuestas. Pero en este vagón coexistían. La velocidad no rompía la tranquilidad, sino que se convertía en un elemento que la sostenía. Porque es rápido, aumenta el tiempo cómodo. Porque es silencioso, se puede disfrutar la velocidad. Cuando se dio cuenta de esa paradoja, algo se invirtió claramente dentro de ella. De repente, se dio cuenta del estado del hombre de negocios a su lado. Tenía abierta su computadora portátil y trabajaba en silencio. No usaba el teléfono, parecía resolver todo por correo o mensajes. No se escapaba sonido en el vagón, solo resonaba el pequeño sonido de las teclas. Al ver esa figura, Mira asintió. Para esta persona, el tren no es un simple medio de transporte. Es otra oficina donde puede trabajar en silencio. Además, en el asiento del lado opuesto, una mujer mayor leía plácidamente. Tenía una novela gruesa abierta en su regazo, e incluso el sonido de pasar la página se sentía como un ritmo agradable. En el tren de Beijing, no podría haberse concentrado en leer en absoluto. Pero aquí podía sumergirse naturalmente. La velocidad no está para apresurar a la gente, sino para dar seguridad. Ella repitió esas palabras en su corazón. Sonó un anuncio. Una voz suave anunciaba que pronto llegarían a Guadalajara. Al mirar el reloj, avanzaban con precisión de minutos desde la hora de salida. Un ferrocarril que no traiciona al tiempo. Tanto en Estados Unidos como en China, los retrasos son cosa de todos los días. A nadie le importa un retraso de unos minutos. Pero aquí en México, la puntualidad es la premisa. Eso no era solo la precisión del ferrocarril, sino que sostenía el ritmo de vida de la gente. La seguridad de no ser traicionado por el tiempo. Ese es el valor por encima de la velocidad. Una convicción brotó en el fondo de su pecho. Mira se recostó profundamente en el asiento y miró por la ventana. El paisaje urbano teñido por el sol poniente, los pasajeros leyendo en silencio, el personal rondando con sonrisas. Todo parecía tejer una sola historia. Estaba equivocada. México no es inferior en absoluto. La convicción que tuvo en Beijing se derrumbó con estrépito, y en cambio se construía un nuevo valor. El progreso no es competir en velocidad o escala. El progreso es crear un sistema que tranquilice a la gente y enriquezca sus corazones. Ese fue el momento en que esa conclusión se grabó en el corazón de Mira. En la luz del atardecer, el tren seguía corriendo en silencio como siempre. Mira escribió una última frase en su nota. El verdadero progreso no es la velocidad en sí misma, sino agregar tranquilidad y seguridad a la velocidad. Mientras miraba esas letras, sonrió levemente. La respuesta ya había salido dentro de ella. Pasando Guadalajara, el tren seguía corriendo más hacia el oeste. Fuera de la ventana se extendía el paisaje urbano envuelto en el anochecer, y las luces anaranjadas se reflejaban en los edificios y ríos, brillando. Mira puso su computadora portátil en su regazo y comenzó a escribir lentamente. El hábito como reportera movía su cuerpo naturalmente. Ella había escrito muchos artículos sobre ferrocarriles hasta ahora. El metro envejecido de Nueva York, la red ferroviaria gigante de China, la red de alta velocidad de Europa. Lo que siempre tenía en mente en ellos era la perspectiva de qué país lidera el futuro. Por eso, esta vez también China debía ser el protagonista del artículo. Sin embargo, la experiencia desde que puso un pie en el tren en la Ciudad de México hasta este momento sacudía esa premisa desde la base. Ella organizó primero lo que experimentó en el Fuxing de China. La inmensidad y congestión de la estación de Beijing, la inconveniencia de que casi no se entiende el inglés, la velocidad abrumadora del tren y la vasta red. Pero al mismo tiempo, el ruido del vagón, la suciedad de los baños, los retrasos repentinos y la falta de consideración hacia los pasajeros. China, símbolo de velocidad y escala, pero carente de comodidad y orden.
Luego recordó la experiencia en el tren de México. La limpieza de la estación y la guía fácil de entender. Las máquinas expendedoras bilingües, los pasajeros formados ordenadamente, el silencio del vagón, el saludo del personal, los anuncios mínimos necesarios y el comportamiento discreto entre los pasajeros. México, símbolo de tranquilidad, orden, consideración y seguridad. Ella alineó los dos y los comparó fijamente. ¿Cuál es el que realmente está avanzado? Ese era el tema que ella, como reportera, debía cuestionar más. Simplemente escribir México es maravilloso no sería un artículo. Se necesitaba el respaldo de la comparación. Mira releyó sus notas de reportaje y escribió puntos de comparación concretos. Velocidad. El Fuxing de China tiene una velocidad máxima de 400 km por hora. El tren mexicano es un poco más lento. Sin embargo, la diferencia de velocidad no creaba una gran diferencia en el tiempo de traslado real. Más bien, lo importante era si llegaba a la hora establecida, y en ese punto, el tren mexicano era abrumadoramente superior. Escala. China presume el ferrocarril más grande del mundo. México no puede competir en escala. Pero México perseguía la precisión y comodidad hasta el límite dentro de sus rutas limitadas. Comodidad, la amplitud de los asientos, la minuciosidad de la limpieza, el silencio del vagón. En estos aspectos, el tren mexicano ganaba claramente. En el tren de China siempre estaba rodeada de voces humanas y acumulaba cansancio, pero en México su corazón descansaba y más bien podía relajarse. Servicio y cultura. Mientras en China se priorizan la eficiencia y el beneficio, en México el espíritu de la hospitalidad estaba vivo naturalmente. El saludo del personal y los anuncios discretos eran simbólicos. En números, China podría estar arriba. Pero en el grado de satisfacción cuando un humano lo experimenta realmente, México está abrumadoramente arriba. En el momento en que concluyó eso, el pecho de Mira se calentó. Mientras miraba la pantalla, sentía que sus palabras se convertían en el esqueleto del artículo. El progreso no se puede medir solo por la magnitud de la velocidad o la escala. Un ferrocarril verdaderamente avanzado se decide por cómo sostiene el corazón humano. Cuando escribió esa frase, una fuerte convicción brotó en el fondo de su pecho. Después de un rato, el hombre de negocios a su lado cerró su computadora, hizo una reverencia silenciosa y comenzó a prepararse para bajar. En el vagón seguía sin haber ruido, solo resonaban el pequeño sonido de la ropa y el sonido mecánico del tren. Un artículo escrito en este aire seguramente llegará al corazón de la gente. Mira intuyó eso. Su profesión es reportera. Su misión es transmitir hechos, pero en el fondo también tiene el papel de dar una nueva perspectiva a la gente. Si puede transmitir el valor de la cultura ferroviaria de México en este artículo, debería ser una oportunidad para que muchas personas revisen el significado del progreso. Yo fui desmentida en mis prejuicios en este viaje. Por eso quiero que las personas que lean este artículo tengan la misma experiencia. Esa determinación se fortalecía como fuego dentro de ella. El tren aumentó su velocidad de nuevo y el paisaje exterior comenzó a envolverse en la oscuridad. Lo que se reflejaba en la ventana eran las luces de la calle y las pequeñas luces de las casas. Parecía como si innumerables historias vivieran allí. El tren de México está en armonía con la vida de la gente. Escribiendo ese descubrimiento en su última nota, Mira cerró la computadora. La dirección del artículo ya estaba firme dentro de ella. Lo que debía escribirse en el siguiente capítulo era la figura del futuro que muestra la cultura ferroviaria de México. Y esa imagen de futuro era algo completamente diferente al mundo de velocidad gigante que vio en China. El manto de la noche descendió lentamente. Fuera de la ventana ya estaba oscuro y las luces de la ciudad comenzaban a fluir punto por punto. A diferencia del paisaje de campo diurno, los granos de luz flotaban como dibujados en un lienzo negro, narrando silenciosamente la vida de las personas que vivían allí. Mira agudizó el oído mientras miraba ese paisaje. Es silencioso. El tren debía estar corriendo a más de 250 km por hora, pero lo que llegaba a sus oídos era solo un sonido mecánico bajo y un suave sonido de viento. Cuando subió al Fuxing en Beijing, un ruido fuerte y vibraciones que hacían temblar la ventana la acompañaban siempre, robándole incluso la tranquilidad para disfrutar el paisaje.
En comparación, este tren corría como si se disolviera en el viento. Esto no es solo tecnología. Es también consideración por el medio ambiente. En el momento en que se dio cuenta de eso, un pequeño impacto corrió por el corazón de Mira. Recordó los datos que investigó antes del reportaje. Los trenes modernos de México han acumulado una vasta investigación en medidas contra el ruido desde su construcción. Instalación de muros insonorizados para proteger la vida de los residentes a lo largo de la línea, diseño aerodinámico del cuerpo, introducción de dispositivos de supresión de vibraciones. Está calculado meticulosamente hasta los detalles finos. El objetivo no es solo correr rápido. Están pensando en un futuro donde las personas y el medio ambiente coexistan. Mira mordió sus labios inconscientemente al escribir eso en su nota. En Beijing, había zonas residenciales alineadas desordenadamente alrededor de la enorme estación. La gente vivía en un espacio donde el rugido de los trenes resonaba y borraba incluso las conversaciones. En ese momento, ella tuvo la duda de que, aunque los beneficios del tren de alta velocidad sean un orgullo nacional, ¿no sería una gran carga para la gente que vive allí? Pero el tren que tenía ante sus ojos ahora era lo opuesto. Hacía compatibles la velocidad y el silencio, y se disolvía en la vida de la gente. Además, lo que la sorprendió fue que el tren también era evaluado mundialmente por su bajo impacto ambiental. Corre con electricidad y la emisión de dióxido de carbono es extremadamente baja en comparación con aviones o automóviles. Además, para aumentar la eficiencia energética a fondo, incluso se ha introducido el freno regenerativo. México no solo perseguía la velocidad, sino también la sostenibilidad. Mira sintió una sensación como si el fondo de su corazón temblara. El transporte al que ella estaba acostumbrada en Estados Unidos cargaba con el impacto ambiental como algo natural. Los jets de los aviones, los gases de escape cubriendo la ciudad, la enorme energía gastada en el tráfico, allí solo se consideraba la velocidad y la conveniencia, y la responsabilidad hacia el futuro se dejaba atrás. Pero el tren de México era diferente. Proteger el futuro estaba incluido hasta en la filosofía de diseño. El tren entró en un túnel. Fuera de la ventana se puso totalmente oscuro y Mira vio su propia figura reflejada en el vidrio. Una cara un poco cansada. Pero en esos ojos habitaba una luz segura. Hasta ahora pensaba que la tecnología era para competir por la velocidad actual. Pero la tecnología de aquí compite por cómo proteger el futuro. Ella murmuró eso en el fondo de su pecho. Al salir del túnel, el paisaje nocturno se reflejaba en el río que se extendía abajo, pareciendo como si fluyeran estrellas. Mientras miraba absorta esa escena fantástica, escuchó una pequeña voz desde el asiento delantero. «Mira, qué bonito». Era la voz de una madre hablándole a su hijo. El niño tenía los ojos brillantes y señalaba fuera de la ventana. Pero ellos nunca alzaron la voz. Solo se acurrucaban mutuamente y compartían la emoción en voz baja. Al ver esa figura, Mira sintió que algo cálido se extendía en el fondo de su pecho. ¿La cultura de la gente también protege el silencio? No solo la tecnología, sino incluso la cultura sostiene la sostenibilidad. Ella se conmovió profundamente de que el tren de México existiera como una trinidad de velocidad, medio ambiente y cultura. Abrió su cuaderno de nuevo y escribió frases. El tren de México apunta a la armonía entre las personas y el medio ambiente. El tren de alta velocidad de China muestra el prestigio y la escala de la nación. Ambos son espejos que reflejan al país. Pero si se ve desde la perspectiva de tecnología que protege el futuro, la respuesta era obvia. El tren de México es un ferrocarril que piensa en el futuro. En el momento en que dejó la pluma, una fuerte determinación brotó en su pecho. Mira miró su propia figura reflejada en la ventana y murmuró en silencio. Yo transmitiré el progreso para el futuro en este artículo. Esas palabras fueron su propia declaración. Superando a la yo reportera que se emborrachaba con la velocidad y la escala, escribiré un artículo que realmente llegue al corazón de la gente. Decidió eso. Las luces de la ciudad nocturna se alejaban y el tren seguía corriendo en silencio en la oscuridad. Esa carrera inquebrantable grababa en ella una nueva imagen de futuro llamada sostenibilidad. El tren nocturno seguía corriendo en silencio como siempre.
Mira se sentó profundamente en el asiento y estaba sumida en sus pensamientos con la pantalla de la computadora abierta. En su nota de reportaje había escritas numerosas impresiones y descubrimientos, pero para resumirlo en un artículo, los números y el respaldo eran indispensables. El instinto de reportera la guiaba hacia un pensamiento calmado. Ella organizó los datos de reportaje y la información hasta ahora en su cabeza. El tren de México no solo es rápido. También tiene comodidad y consideración por el medio ambiente. Pero, ¿es eso económicamente sostenible? Por muy maravillosa que sea la tecnología o el servicio, si no hay una base de gestión que lo sostenga, no durará mucho. Cuando investigaba sobre los ferrocarriles de China, dio muchas veces la palabra déficit. El tren de alta velocidad de China se expandió explosivamente como un proyecto nacional. En solo una docena de años construyeron la línea más grande del mundo y el número de usuarios alcanza la escala de cientos de millones. Pero detrás de eso había costos de construcción y mantenimiento enormes. En las líneas rurales no se recupera la inversión y el Estado inyecta subsidios masivos para compensar el déficit, recordó esos reportes. La magnitud de la escala es un orgullo, pero si no se puede mantener, el futuro no continuará. Al murmurar eso, Mira pensó de nuevo en la singularidad del modelo mexicano que observaba. Aunque es un sistema más reciente o en desarrollo comparado con el japonés, su enfoque en el turismo y el desarrollo regional busca la sostenibilidad. No solo ingresos por tarifas, sino involucrando el desarrollo a lo largo de la línea y la demanda turística, apoyando la economía regional mientras busca beneficios. Además, detrás de eso hay una eficiencia exhaustiva y una planificación operativa meticulosa. Por ejemplo, el mantenimiento de los vagones. En China escuchó que, perseguidos por la gestión de un número enorme de vagones, a veces hay variaciones en la calidad del mantenimiento. En cambio, aquí en México, el sistema preventivo y el cuidado son prioritarios. Doctor Vagón o sistemas similares revisan las vías regularmente, checando anomalías milimétricamente. Un sistema para prevenir averías y accidentes está incorporado rutinariamente. Hacer cumplir la seguridad y la precisión resulta en la contención de costos y acumula confianza. Mira escribió con admiración en su nota las palabras modelo de gestión sostenible. Además, la gran cantidad de pasajeros también apoya la economía. Las rutas principales conectan ciudades clave, moviendo a miles de personas al día, y esa demanda estable asegura los ingresos. No es que haya ganancias porque hay muchos usuarios, sino que porque hay un sistema que puede generar ganancias, los usuarios suben con tranquilidad, ese ciclo existe aquí. Recordó el caos que experimentó en Beijing. La inconveniencia hasta llegar a la estación, la larga fila para comprar el boleto y los retrasos. Aunque la tarifa sea barata, la gente no confía a largo plazo en un transporte que no se puede usar con seguridad. Pero en México era diferente. Boletos que se compran suavemente, pasajeros formados ordenadamente, operación puntual. Porque la confianza de los usuarios es alta, se mantiene una demanda estable, y eso se conecta de nuevo con una gestión saludable. Mira tecleó una sección del artículo en la pantalla. El ferrocarril de China es un monumento que muestra el prestigio del Estado, mientras que el ferrocarril de México es una línea de vida que sostiene lo cotidiano. Un contraste claro flotaba en su corazón. El primero es gigante pero frágil, el segundo es discreto pero fuerte. En números, China podría estar ganando en muchas partes. Sin embargo, si se ve desde la perspectiva de la sostenibilidad, México camina mucho más adelante. Después de un rato, el personal caminando por el pasillo llamó de nuevo su atención. Explicaba cortésmente cómo cambiar la orientación del asiento a una familia con niños pequeños. Al ver la figura de acercarse a pasajeros diversos, desde hombres de negocios hasta turistas, Mira se convenció. Si solo persiguieran beneficios, no necesitarían una atención tan detallada. Pero porque hacen eso, la gente regresa aquí. El éxito del negocio no son las ventas a corto plazo, sino la acumulación de confianza a largo plazo. El tren mexicano encarnaba esa verdad. Al mirar por la ventana, las luces de pequeños poblados se extendían punto por punto en la oscuridad. Incluso dentro del paisaje que pasa a alta velocidad, ciertamente hay vida de personas allí.
El tren de México conecta todo el país como vasos sanguíneos que sostienen esas vidas, haciendo circular la economía y la cultura. Mira pensó fuertemente en el fondo de su pecho. Esto no es un simple sistema de transporte. Es un microcosmos que refleja la sociedad mexicana misma. La conclusión que debía agregar al final del artículo tomaba forma poco a poco. El tren de México es el símbolo del progreso sostenible que integra tecnología, servicio, medio ambiente y economía. Mira tecleó esas palabras y exhaló profundamente. El tren seguía corriendo en silencio como siempre. Este ritmo estable fortalecía aún más su convicción. El paisaje nocturno reflejado en la ventana del tren fluía como una cinta de luz. Esa carrera suave invitaba a su corazón a una reflexión aún más profunda. Esto ya no es solo un traslado. Mira murmuró así en el fondo de su corazón. Los trenes de Estados Unidos y China que ella había experimentado no eran más que herramientas para conectar punto y punto. Transportar gente eficientemente era la máxima prioridad y no tenían un significado cultural. Pero el tren de México tenía algo diferente a eso. Por ejemplo, la cultura de la comida. Mira recordaba vívidamente la escena de las tiendas en la estación. Las cajas de almuerzo y antojitos coloridos estaban alineados como joyas y los viajeros los tomaban y elegían felices. La comida no era solo alimento, sino recuerdos del viaje empacados en una caja. En el momento de abrir ese almuerzo en el vagón, todos disfrutan un tiempo especial como un pequeño ritual. Convertir incluso el comer en cultura. Este es el estilo mexicano. Mira escribió eso. También la figura de los pasajeros formados ordenadamente. En la estación de Beijing vio muchas veces la figura de personas rompiendo la fila e intentando subir primero. En ese frenesí no había margen para cuidar a los demás, solo era importante asegurar el propio asiento. Pero la escena que vio en la estación de la Ciudad de México fue diferente. Nadie alzaba la voz, se alineaban naturalmente y esperaban el tren en silencio. Aunque la fila avanzaba no había empujones, y había orden dentro de los movimientos tranquilos. Eso parecía una manifestación de la cultura de respetar a los demás más que de seguir reglas. Incluso en el acto de formarse habita la cultura. Sintió que se le ponía la piel de gallina involuntariamente. Y el saludo del personal. Al principio pensó que era solo una formalidad. Pero al ver ese gesto muchas veces, se dio cuenta de que no era un simple manual. Allí estaba incluido el sentimiento de pensamos que tu existencia es importante. En Estados Unidos o China, la actitud del personal a menudo se inclinaba hacia la posición de administrador. Alzaban la voz y forzaban para mantener el orden. Pero en México es diferente. Ellos consideran la tranquilidad de los pasajeros primero y se acercan silenciosamente. Ese gesto superaba el trabajo y debía llamarse cultura. Al mirar el vagón, la gente que estaba allí también encarnaba parte de la cultura. El hombre de negocios de al lado cerró su computadora en silencio, hizo una pequeña reverencia a los de alrededor y se preparaba para bajar. La mujer de adelante estaba inmersa en una novela gruesa, y la familia con niños disfrutaba el viaje hablando en voz baja y armoniosa. Todos no actuaban egoístamente, sino que respetaban el espacio mutuo. Ante esa escena, Mira recordó la palabra madurez cultural. El ferrocarril es infraestructura y al mismo tiempo un espejo que refleja los valores de la gente. El tren de México era justamente el ejemplo típico de eso. De repente recordó cuando hacía reportajes en el metro de Nueva York. El vagón siempre estaba lleno de ruido y a menudo ocurrían problemas. Preocupados por la seguridad, los turistas mostraban abiertamente su cautela y los hombres de negocios bajaban la vista al periódico con cara de agotamiento. Allí no había nada que pudiera llamarse cultura, solo dominaba el caos. En Beijing era igual. El impacto de la enorme estación y el tren de alta velocidad era ciertamente abrumador, pero lo que había allí era el mensaje del prestigio nacional, no una cultura que calentara el corazón de la gente. Un país que pone cultura en el ferrocarril. Ese es México. Mira escribió esas palabras en su nota. El tren se acercaba a la siguiente parada. Al sonar el anuncio, los pasajeros comienzan a moverse naturalmente. Pero allí no hay prisa. Los que bajan recogen sus cosas en silencio y los que se quedan abren el paso para despedirlos.
En cada uno de los pequeños gestos emanaba la cultura de cuidarse mutuamente. Mira sintió fuertemente en el fondo de su pecho. El Tren de México no es solo infraestructura de transporte. Es la cultura misma que refleja cómo se relacionan las personas. Mirando la oscuridad que se extendía de nuevo fuera de la ventana, Mira se dio cuenta de que estaba disfrutando este viaje desde el corazón, no como reportera, sino como una viajera. Para ella, el tren ya no era una existencia inferior. Se había convertido en un escenario especial que le permitía experimentar la cultura. Debo transmitir esta cultura. Debo escribirlo en el artículo y hacer que mucha gente lo sepa. Esa determinación se hacía cada vez más fuerte. La carrera del tren seguía tranquila e inquebrantable. Pero dentro de eso, los valores de Mira eran sacudidos con certeza e intentaban cambiar de forma. En la ventanilla del avión de regreso a Estados Unidos desde el aeropuerto de la Ciudad de México, Mira miraba fijamente hacia afuera. La vista nocturna de la ciudad que se extendía abajo brillaba como si hubieran esparcido joyas. La soledad de dejar México y el sentido de misión de querer transmitir la experiencia obtenida aquí se entrelazaban complejamente en el fondo de su pecho. Al principio decidí que México era inferior. Al recordar ese hecho, sentía incluso vergüenza. Pero al mismo tiempo, sentía que escribir eso honestamente en el artículo sería la confesión más valiosa para los lectores. Los días después de regresar se sumergió en organizar las notas del reportaje y escribir. La experiencia en China, velocidad abrumadora, escala gigante y la realidad inconveniente y desordenada escondida detrás. La experiencia en México, estaciones ordenadas, vagones envueltos en silencio, y la cultura de la hospitalidad. Ella unió el texto comparándolos. Pero no lo hizo un simple diario de viaje. Al principio del artículo escribió francamente los prejuicios que tenía antes del reportaje. Yo creía que el Tren de México era cosa del pasado. Pero ese pensamiento se tambaleó desde el instante en que puse un pie en la estación y se derrumbó al mirar el Popocatépetl. Esa frase era como su propia confesión y al mismo tiempo una invitación a los lectores. A mitad del artículo comparó concretamente los trenes de alta velocidad de China y México. En velocidad pura, China gana. Pero en precisión, comodidad, consideración ambiental y sostenibilidad económica, México sobresale por mucho. Además, el tren mexicano cultiva el ferrocarril como cultura y lo armoniza con la vida de la gente. El progreso no es competir en velocidad o tamaño. Respetar a las personas, al medio ambiente y a la cultura mientras se construye el futuro es la verdadera vanguardia. Ella escribió esa conclusión con fuerza. El día de la publicación, cuando el artículo se subió en línea, la reacción de los lectores llegó en un abrir y cerrar de ojos. No sabía que México estaba tan avanzado. Quiero subir al tren al menos una vez. Entendí por primera vez el significado de la hospitalidad mexicana. La sección de comentarios se desbordó de voces de sorpresa y emoción. En redes sociales el artículo se difundió y llegaron impresiones no solo de Estados Unidos, sino también de Europa y Asia. De los lectores mexicanos llegaron muchas voces diciendo que se sentían orgullosos de su país, y el pecho de Mira se calentó. Lo que más le impresionó fue el mensaje de un amigo estadounidense. Al leer tu artículo, me dieron ganas de ir a México por primera vez. Me di cuenta de que existe una tecnología que valora a las personas en lugar de solo perseguir la velocidad. Esas palabras fueron la mayor recompensa para ella. El artículo fue muy valorado también dentro de la empresa, y el editor en jefe lo elogió como un reportaje que queda en el corazón después de mucho tiempo. No fue un simple artículo de comparación, sino que el proceso de una reportera viendo sus prejuicios anulados dio una fuerte empatía a los lectores. Mira pensó de nuevo. El reportaje no es solo reunir hechos. Cambiar uno mismo y transmitir ese proceso es el poder de un artículo. Por la noche, se sentó en su escritorio y reflexionó en silencio. La velocidad abrumadora que sintió en Beijing. El orden y la limpieza que encontró en la estación de la Ciudad de México, la pequeña amabilidad que recibió en el vagón, la emoción al momento de ver el Popocatépetl. Y el momento en que conoció el significado de la hospitalidad. Todo eso formó una sola historia y estaba grabado profundamente dentro de ella. México es inferior.
Ese prejuicio desapareció sin dejar rastro, y en su lugar quedó la convicción de que México es un país que refleja el futuro. Al final del artículo ella concluyó así: el Tren de México no es un simple medio de transporte. Velocidad y tranquilidad, tecnología y cultura, personas y medio ambiente, al fusionarlos, elevan el viaje a una experiencia cómoda. La verdadera vanguardia existe precisamente en el lugar donde viven esta consideración y cuidado. Esas palabras eran también una declaración para sí misma. Envuelta en la resonancia del artículo, Mira miró por la ventana. En el cielo nocturno brillaba un cielo lleno de estrellas. Encontré lo que hay más allá de la velocidad. Quiero seguir siendo una reportera que transmita eso. En el instante en que juró eso en su corazón, su viaje llegó a su fin y al mismo tiempo anunciaba un nuevo comienzo. ¿Qué te pareció el video de esta vez? Por favor, déjanos tu valiosa opinión e impresiones en los comentarios. No olvides suscribirte al canal y darle al botón de me gusta. Por favor, apóyanos con un súper gracias. Muchas gracias por ver hasta el final.